Pues amigos, ya vimos varios videos dentro de nuestra serie para la fabricación de una cocina completa y te has perdido alguno, puedes irlo a ver en esta tarjetita, en el enlace que te está apareciendo para que vayas viendo todos los videos de este proyecto. Hemos tratado de ser muy precisos en cada uno de los procedimientos. Ya vimos cómo montar el perfil jaladera y cómo hacer el cajón sin tornillos visibles. Ahora vamos a ver en este video cómo instalar la corredera oculta. Vámonos a checarlo, así podremos saber el procedimiento completo y podamos hacerlo nosotros mismos. Voy a abrir este cajón y vemos que el sistema que tiene es de corredera oculta. Si quieres ver cómo instalar una corredera oculta, quédate hasta el final de este video. Amigos, pues efectivamente ya vamos a comenzar. Por aquí ya tengo el cajón que armamos. ¿Se acuerdan que por ahí tenemos un video de cómo armar esto sin tornillos visibles? Bueno, pues vamos a proceder a montarlo. Aquí ya tenemos el frente. ¿Qué vamos a aprender en este video? Vamos a aprender a montar las correderas ocultas para que sepamos cómo hacer este procedimiento. Bien, pues vamos viendo nuestra corredera, cómo es. Aquí está. Es una corredera de 50 centímetros. Y este tipo de corredera es una corredera oculta. Es decir, cuando abramos nuestro cajón no va a ser visible la corredera. Aquí podemos ver, son 50 centímetros hasta acá. Trae estos dos seguros, van en el cajón. Así es que vamos a proceder a ver cómo es el procedimiento de armado, ¿ok? Bueno, bien, este es nuestro módulo donde vamos a colocar nuestro cajón. Vamos a ver cómo es el procedimiento. Lo primero que tendríamos que hacer es tener bien claro, definir la altura a la que va a ir nuestro cajón, ¿ok? Y yo aquí voy a poner más o menos 16 centímetros tomándolo desde acá y mi cajón. Entonces voy a hacer el trazo a 16. A esa altura vamos a poner, trazamos una línea donde la queremos. Y esta línea sería por la parte de abajo. Ok. Voy a medir el ancho que tenemos aquí, que son 5 centímetros. Y voy a hacer una segunda línea, pero 5 centímetros más arriba. Ok. Y ahí voy a hacer un nuevo trazo. Listo. Me voy a guiar sobre estas dos líneas para empezar a instalar la corredera. La corredera la voy a dejar también adentro 2 milímetros. No la voy a dejar a paño, la voy a dejar 2 milímetros hacia adentro. Voy a proceder entonces a fijarla. Espero que puedan ver. Pongo la corredera justo donde la quiero. Listo, ahí está. Justo en la línea, a la altura que quería y 2 milímetros hacia adentro. Como pueden ver, tiene varios barrenos para que podamos poner tornillos. Yo les voy a poner 5 tornillos a cada corredera. Ahí ya pusimos 3. Voy a poner otros 2. Y vamos a poner entonces la de este lado. Aquí pueden ver la carrera que ya tiene la corredera. ¿Ven? Bien, vamos a seguir. Voy a hacer el mismo procedimiento para nuestra otra corredera. Pongo mi escuadra.
Listo, tenemos las dos correderas montadas. Vamos a lo que sigue. Quiero que vean este detalle de la corredera. ¿Ven? Es como una pestaña de agarre. Ok, tenemos que hacer un barreno para que entre esta pestaña en la parte posterior de nuestro cajón. Ok. Pero necesitamos saber en qué sitio. Necesitamos el sitio exacto para hacerlo. Para eso lo que voy a hacer es meter el cajón. Voy a presentarlo. Lo voy a centrar más o menos aquí y voy a empujar para que las marcas, las pestañas que vimos, se marquen justo en la parte posterior del cajón. Justo ahí voy a hacer el barreno para que entre esa pestaña. También esa marca me ha quedado de este lado. Uso broca de 1/4. Y ahí los tengo ya, listo. Como gancho aquí, esto entra así y va a quedar así, de seguro, sobre la corredera. Vamos a proceder a instalarlos en el cajón. Bien, con nuestro cajón hacia abajo, lo único que voy a hacer, esto tiene 1,5, ok, le voy a poner al ras del 1,5 y voy a proceder a fijar nuestros seguros. Y listo, podríamos proceder a montar el cajón. Bien. Listo, el cajón de cierre suave puesto. Nótese que solo hemos dejado medio centímetro de holgura, que es suficiente para que abra y cierre nuestro cajón sin ningún problema. Procedemos ya nada más a fijar el frente. Bien, a continuación les voy a mostrar cómo monto yo el frente del cajón. Para eso voy a hacer luego por dentro de nuestro cajón voy a meter una pija la voy a meter hasta que asome la punta por el otro lado. Listo, tengo las dos puntas de los tornillos salidas. Voy a presentar mi frente a la altura que lo quiero. Y voy a empujar para que se marquen las puntas de los tornillos sobre el frente. Más o menos ahí. Tengo las marcas. Las he remarcado con el lápiz para que las pueda yo ver. Y con el mismo tornillo voy a hacer la guía. Y listo, ya tengo la guía donde quiero que quede el frente. Listo, lo que voy a hacer a continuación es pegar el frente de mi cajón. Pongo un poco de silicón. Pongo el frente del cajón, me guío con los tornillos. Una vez ubicado, voy a apretar los tornillos. Listo, ahora simplemente procedo al montaje. Vamos a empujar hasta que se oiga el clic. Ahí está.
Y listo, tenemos el cajón montado. La parte de atrás del cajón, aquí podemos ver el barreno que hicimos, que entra justo donde lo queríamos. Bueno, viendo el cajón y los seguros por la parte de abajo, tenemos este que es este segurito, y esto es como una cuña, entonces se puede mover y va a entrar la cuña. Al entrar la cuña va a levantar el cajón, entonces es el ajuste de altura, ok. Ven, ahí lo meto un poco y ajusto la altura. Aunque el cajón sale prácticamente todo, esta es la parte de atrás del cajón, no tenemos ningún tornillo visible, de este lado tampoco, y estamos viendo que tiene una corredera oculta y es de cierre suave. Recuerda, amigo, que si te está gustando nuestro video y aún no estás suscrito a nuestro canal, es el momento de que lo hagas y actives las notificaciones para que te lleguen todos los videos que subimos cada semana y seas el primero en verlos.